Es fecha FIFA, se interrumpe la actividad de clubes, juegan las selecciones y hoy exploramos el primer partido internacional de la historia, 1872, y su creador, personaje de profunda influencia como jugador, como entrenador, como periodista, como árbitro y sobre todo como dirigente. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este viaje, bienvenidos a mi canal, suscríbanse, denle like, viaje que hoy nos lleva al primer partido entre selecciones de la historia, 30 de noviembre de 1872, más de siglo y medio atrás, más de 150 años atrás, partido internacional o internacional entre comillas, porque se enfrentaban en realidad dos home nations británicas, Inglaterra y Escocia, en una cancha de cricket en un suburbio de Glasgow. Partido internacional, así se le llamó, porque apenas año y medio antes estos mismos representativos ingleses y escoceses se habían enfrentado por primera vez en rugby o rugby, y el organizador, un periódico, en su afán de incrementar ventas, atraer patrocinios, elevar la expectativa, lo bautizó como partido internacional. Así que cuando Charles William Alcock, apréndanse este nombre, es de los personajes más importantes para que el fútbol hoy sea como es, cuando Alcock decide organizar este duelo entre Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872, no duda y lo bautiza también como International Match, partido internacional. Un cotejo en el que no pudo jugar. Sí, porque era dirigente, pero también era jugador, pero también fue entrenador, pero también era periodista. Me explico. Charles William Alcock había llegado a Londres y ahí fue parte de la fundación del Club Wanderers. A la par, trabajaba como periodista en el diario The Sportsman. En esas oficinas, en Fleet Street, cerca de donde está basada la historia del barbero asesino Sweeney Todd, en ese lugar es que tiene la idea de generar, unos meses antes de este primer partido internacional, de inventar la FA Cup, torneo que con todo su abolengo persiste en las Islas Británicas. Se organiza la primera FA Cup, que se juega de 1871 a 1872, y el equipo que se corona es el Wanderers, del que era capitán precisamente Charles William Alcock, quien en la final hace un gol que termina por ser anulado por una mano previa de un compañero. Él levanta por primera vez la FA Cup que él mismo había inventado en las oficinas del diario en el que era periodista. Eso sucede con el Wanderers y en su faceta como jugador. Cuando se inventa ahora el primer partido internacional a disputarse el 30 de noviembre de 1872, un par de días antes de su cumpleaños número 30, la intención de Alcock era jugar y capitanear a la selección inglesa. Sin embargo, a pocos días del partido se lesiona y concluye que no puede jugar, pero no se lo iba a perder. Apareció en ese primer duelo internacional como árbitro. Hay protestas ante este partido entre Inglaterra y Escocia, más allá de si se le puede llamar internacional. Al paso del tiempo, las home nations británicas mantendrían, pues como privilegio por haber sido inventores del fútbol moderno, el tener a sus selecciones separadas: los ingleses, los escoceses, los galeses, los irlandeses, y eventualmente con la partición de Irlanda en los 1920s, el sur republicano, el norte perteneciendo al Reino Unido, los irlandeses del norte. Al margen de esto, el partido fue protestado porque los escoceses detectaron que Escocia se conformó por puros escoceses que jugaban en Londres, y es que eran los mejores. En Escocia el fútbol todavía no había impregnado de la misma manera que en otros núcleos urbanos de Inglaterra. Como sea, el mismo Alcock diría: jugaron ingleses contra escoceses, y este es el primer partido internacional. Partido internacional que terminó 0-0.
Y es que desde entonces se evidenciaba un mal que persiste, que no es lo mismo un equipo que tiene trabajo, conjunción, mecanización en el día a día entrenando, que un equipo que se reúne eventualmente para un partido. Ese es el quebradero de cabeza de los entrenadores, de los seleccionadores. Al paso del tiempo, los mismos británicos que inventaran este primer juego internacional, que por cierto coincidió con el día de San Andrés, el santo patrono de los escoceses, aquel santo que fuera crucificado con una cruz volteada en X, y por ende la bandera escocesa, y por ende el uniforme escocés, y por ende la bandera británica que se conforma con esa yuxtaposición de cruces. La cruz de los ingleses, la cruz de San Jorge, la cruz de los irlandeses, la cruz de San Patricio, de San Patrick, la cruz de los escoceses, la cruz en X de San Andrés. Coincidió con esa fecha este partido, pero al margen de esta situación es muy curioso que en los primeros torneos internacionales, cuando ya nace la FIFA, precisamente quienes se negaron, quienes dijeron que no a ser parte, fueron los británicos, boicoteando las primeras copas del mundo ya en los años 30. Años 30 en los que evidentemente Charles William Alcock pues ya no vivía. Años 30 en los que ya quedaba lejos aquel primer partido internacional de 1872. Años 30 en los que nos íbamos acostumbrando a ver estos duelos entre selecciones, representativos nacionales, tomando lo mejor de su talento desperdigado en clubes. Antes de eso, en los primeros olímpicos que se incluyó el fútbol, los primeros a inicios del siglo XX, también hubo caos porque muchas selecciones de hecho enviaban a un club a representar al país. Así sucedió en muchas ocasiones y en alguna más. De hecho, en París, 1900, hubo un equipo de británicos y otro de británicos residentes en París. Así se fue complicando el camino de las selecciones. Pero cada que tengamos fecha FIFA, como cada que se dé una FA Cup, que es el torneo más antiguo del mundo, tendremos que recordar a este personaje imprescindible en la historia del fútbol y el deporte moderno. Charles W. Alcock, Charles William Alcock, el que inventó la FA Cup, desde la redacción del periódico en el que escribía, el que levantó la primera FA Cup como capitán del Club Wanderers, que él mismo había fundado, y el que luego inventó el primer partido internacional en el que al no poder comparecer por lesión, sí lo hizo como árbitro de aquel 0-0 en 1872. Y para hacer más redonda la historia de todos estos episodios, fue publicando crónicas y noticias en The Sportsman, porque él siempre insistió que ante todo lo que era se trataba de un periodista. Gracias por acompañarme, suscríbanse, denle like, nos vemos a la siguiente aquí en mi canal.